Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mágica edición especial de los eSports que por primera vez vamos a organizar y esperamos que sea un ciclo que nos traiga un montón de eventos. Daros las gracias a todos por venir y participar una vez más de un evento organizado por el The Update, y tratamos de un tema que algunos de vosotros nos habéis comentado en redes y nos habéis escrito y demás, ¿no? Que cuando empezamos a hablar de las aplicaciones hace más de 4 años ya, hemos empezado con temas como la realidad virtual, y uno de los temas que ahora mismo más en boga, del que más se habla y del que menos se sabe, pues estaba apareciendo todo el rato, que era el tema de los eSports, ¿no? Que la gente quería, tanto marcas como profesionales, como gente interesada, entender este ecosistema, este fenómeno. Y bueno, el objetivo principal de esta sesión de hoy es acercarnos a lo que sin duda seguramente sea el nuevo deporte del siglo XXI, del que todo el mundo habla y del que mucha gente todavía desconoce mucho, ¿no? Antes de empezar, recordaros lo de siempre, las cosas básicas, saludar a la gente que nos sigue en streaming y que a través de Twitter continuamos la conversación. Recordaros que en este mismo edificio, en la 4ª planta, tenemos un espacio de demos gratuito, abierto de martes a domingos, mañanas y tardes, mañana para profesionales, tardes para público en general, donde podéis experimentar la realidad virtual. En la 4ª planta a la derecha podéis encontrar los tickets gratis en la página de Fundación Telefónica. Y alrededor de un poco de las actividades del The Update, vamos a participar de uno de los eventos seguramente más importantes del año en realidad virtual, que este año se va a hacer en Fundación Telefónica, es el 7 de julio, es la Thinking Party, y os invitamos desde ya a seguirnos en redes y a través de la newsletter y a través de la página de Fundación Telefónica, que os daremos más información sobre ponentes, temáticas, para estar al día de lo que es esta Thinking Party, que todos los años en Fundación Telefónica se dedica a un tema, y este año se va a dedicar a la realidad virtual como uno de los protagonistas, junto con los eSports del año. Y hablamos de Fundación Telefónica, que es nuestra casa y que nos está apoyando en todas las actividades y todos los nuevos retos que le ofrecemos, y tiene mucho valor, y no me cansaré de decirlo, ¿no? Venimos con cualquier locura y siempre nos apoyáis, y hay que agradecerlo porque es digno de alabanza que siempre estén abiertos a nuevos eventos, a nuevas ideas. Y en esta ocasión también agradecer también a un valiente, porque es una primera edición y una marca que apoya, siempre tiene ese punto de valentía, que es Honor, ¿no? Para los que no os conozcáis, Honor es una marca de smartphone para nativos digitales, que tenéis la oportunidad, además de probarlos y de saber un poco más de estos móviles nacidos, pues para combinar prestaciones. Yo creo que les va a ir muy bien, porque tiene esa capacidad. He estado probando hace un rato uno y combina muy bien esa capacidad de buenas prestaciones del móvil, pensados con diseños y para cubrir necesidades de la gente más joven, ¿no? Agradeceros también a la gente de Honor por estar en este primer evento. Y sin más, porque lo importante aquí es empezar con datos, con cifras, con una introducción, empezar a entender este mundo. Estuvimos buscando quién podía ser el primer ponente de esta primera edición de los eSports Dates, y tenemos el lujo, sin duda, pues de contar con Manuel Moreno, que es director general de ESL España, y que, para haceros una idea, pues seguramente, y no me equivoco al decirlo, sea la compañía de eSports más grande del mundo. Y para ello le invito a Manuel a que suba al escenario y que nos abra un poco de luz y nos cuente un poco este mundo de los eSports a nivel de introducción. Muchas gracias, Manuel, y bienvenidos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que me has puesto el listón un poquito alto. La verdad es que nuestra vocación como compañía de eSports, que prácticamente nació con el deporte electrónico, ha sido siempre ser fieles a la pasión que nos hizo descubrir este deporte y desarrollarlo. Y desde ese talante o desde ese ánimo nos queremos acercar para daros una visión global. No vamos a entrar en los entresijos de los eSports, no vamos a bajar al detalle, porque creemos que es mucho más interesante
teniendo en cuenta que muchos de vosotros estáis haciendo un primer acercamiento sobre los deportes electrónicos, pues es bastante interesante hacer un acercamiento primero desde lo que nos parece más importante, que es el deporte, ¿vale? Pero claro, estamos hablando de deportes electrónicos, estamos hablando de eSports. ¿Cuál es el caldo de cultivo de los deportes electrónicos? Pues lo tenemos aquí delante. El ser humano, el instinto de jugar lo tiene arraigado prácticamente desde la creación del propio ser humano, desde la aparición del ser humano, pero junto a ese deseo de jugar también estaba siempre el instinto de competir. Entonces, precisamente el gamer es el caldo de cultivo donde se ha desarrollado los deportes electrónicos. Y aquí es importante hacer una distinción entre lo que es ser un gamer y lo que es ser un aficionado a los deportes electrónicos o a los eSports. Cualquier gamer un gamer es cualquier persona que juega, que disfruta jugando, cualquier tipo de juego, cualquier tipo de plataforma. Sin embargo, un aficionado a los deportes electrónicos es aquel que disfruta compitiendo, es decir, además del acto de jugar, también tienes que competir, tienes que demostrar tus habilidades y sobre todo vencer, ¿vale? Entonces, estamos hablando de prácticamente el 20% de la población mundial es gamer y en ese caldo de cultivo es donde se han desarrollado los deportes electrónicos. Si nos vamos un poco hacia lo que es los eSports y por qué estamos hablando siempre que hablamos de ello, hablamos de deporte, siempre a nosotros nos gusta hacer este pequeño juego estableciendo un paralelismo con otros deportes. Estas imágenes que estáis viendo pertenecen a un deporte tradicional y pertenecen también a los eSports. Ahora mismo hemos pasado 4 secuencias donde se ve pasión, se ve interés, se ve espectáculo, se ve vibrar a un público. No somos capaces de diferenciar cuáles de estas caras están disfrutando de un partido de fútbol y cuáles están disfrutando de un partido de eSports, de un enfrentamiento de deportes electrónicos. Si nos vamos a los templos donde se juega, aquí tenemos un estadio de fútbol abarrotado y aquí tenemos el Spodek Arena de Katowice con 14.000 personas que van a experimentar lo mismo que experimenta cualquier persona que va a un estadio de fútbol o un estadio donde se disputa un deporte tradicional. Pero vamos más allá porque estamos hablando de público, estamos hablando de los eventos, los venues donde se disputan estos grandes eventos deportivos, pero también hablamos del Star System. Aquí tenemos a Messi y aquí tenemos a uno de los jugadores de Fnatic más jóvenes que habían en su momento, firmando autógrafos. Todos ellos tienen detrás una legión de seguidores que les admiran por los éxitos deportivos que logran. No por otra cosa, por las mismas motivaciones que te llevan a admirar a un jugador de élite de cualquier deporte son las mismas que te llevan a respetar y a querer ser como estos jugadores de deportes electrónicos. Y por supuesto, la emoción intensa, tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo, también se experimenta aquí. Las grandes derrotas, los jugadores de élite desmoronados porque acaban de perder la oportunidad de ser campeones mundiales. Ese mismo sentimiento, esa misma emoción que viven ellos en primera persona, nosotros como público también la vivimos en primera persona con el deporte electrónico. Y por supuesto los grandes éxitos también tenemos a nuestra querida selección española ya Team Solomite cogiendo el título de campeón mundial de League of Legends en este caso, o a Virtus Pro en el caso de Counter-Strike, ¿vale? Bueno, hemos hablado de ese paralelismo, pero yo creo que lo mejor es verlo en movimiento con el vídeo que vamos a ver a continuación, porque después de esto yo creo que sobran más palabras. It's more than esports, it's not just a competition, it's the competition. This right now in the Spodek Arena is a moment that every player waits for the entire season long. So many Game 5, so many losses, but not today. They're back, they're big, and they're Swedish. Our champions for ESL. Welcome to the ESL One Grand Prix. You couldn't ask for a better venue and better team to face up in the finals. Hello everyone and welcome to the ESL National Championships. We've got some amazing action coming your way today. What a great time to be here in London. The crowd is already packed, ready for some fantastic Counter-Strike.
they said it was sold out, and I walked into the stadium and it was just ridiculous. This tournament has been nothing short of amazing. So many storylines and so much to talk about. It is going to be unreal. Live from the Barclays Centre in downtown. Please, all you called it. You're on the view. No! Bueno, yo creo que este minuto escaso, minuto y 12 segundos, es casi el convenio perfecto para intentar explicar de una forma condensada lo que ofrecen los eSports. Ofrecen espectáculo, ofrecen emociones, tanto en online como en grandes estadios abarrotados de personas. Existe el Star System, es un elemento aspiracional clave para poder ser aficionado. Es decir, ahora mismo los chavales de hoy en día ya no solo quieren ser jugadores de fútbol, quieren ser jugadores de deportes electrónicos profesionales. Esa aspiración está cambiando. Y por último, en último lugar, evidentemente, cuando estamos hablando de grandes emociones, grandes espectáculos y grandes deportistas, inevitablemente lleva aparejado un seguimiento masivo, tanto en digital como en presencial, con estadios llenos, ¿vale? Simplemente que estamos haciendo un repaso de los deportes electrónicos desde su amplio espectro, su aspecto más genérico. Ahora mismo me gustaría detenerme un poquito para hablar de quién está detrás de los deportes electrónicos a nivel mundial, en el caso en España, por supuesto que también. Muy brevemente, no me quiero extender demasiado, me gustaría decir que SL, como he dicho al principio, nace prácticamente con los deportes electrónicos. Somos operadores de ligas y de competiciones y desarrollamos cualquier tipo de competición que tenga que ver con el desarrollo de la carrera de un deportista normal. Tenemos competiciones que podríamos llamar de barrio, de descubrimiento de lo que es competir, competiciones amateur y competiciones profesionales de ámbito nacional. Y nuestra responsabilidad es también precisamente eso, desarrollar la carrera de aquellos deportistas, aquellos jugadores que quieran dedicarse a esto, marcarles ese camino y hacer posible su sueño de convertirse en jugador profesional. Ese es el apoyo que damos en esa relación equipo-jugadores. Propiciamos el desarrollo de esos profesionales en ámbito nacional y también propiciamos que escale a ámbito internacional en las competiciones internacionales que también desarrollamos. También velamos como industria porque tenemos un sentido de la responsabilidad muy acusado precisamente por esa necesidad de trabajar o ir en paralelo con la industria como compañía, desarrollando organizaciones como la UEFA, que es la que busca defender y representar los intereses y los derechos de los jugadores a nivel internacional y también a nivel nacional. Somos también expertos en desarrollar alianzas estratégicas con marcas y compañías, sectores productivos que quieren entrar en los deportes electrónicos pero no saben cómo. Tenemos desde alianzas estratégicas como los grandes creadores de videojuegos como Blizzard o Electronic Arts. Tenemos alianzas estratégicas como fabricantes de tecnología de hardware como Intel. Y, por supuesto, alianzas estratégicas como la que muchos de vosotros ya conocéis con Telefónica a través de Movistar. Y, por supuesto, somos la palanca para que el negocio de los publishers y desarrolladores de videojuegos puedan permitir desarrollar también su entrada en los deportes electrónicos, propiciando competiciones en torno a todos sus juegos, ¿vale? Y todo este ecosistema que somos capaces de generar, imaginaos la cantidad de contenido que puede llegar a producir. Nos encargamos también de poder hacer llegar ese contenido a todos los hogares de los aficionados a los deportes electrónicos. Tenemos presencia actualmente a nivel global en prácticamente los cinco continentes. Están marcados, como veis, algunas de las grandes paradas de los circuitos internacionales, globales que tenemos, tanto de Intel Steam Masters, SL1 o la Pro League. Y estos son algunos pantallazos de los grandes eventos. Como podéis comprobar, ya no estamos hablando de lugares reducidos, más propios de deportes de nicho. Estamos hablando de los estadios donde también se juegan y se compite al máximo nivel en otros deportes tradicionales, ¿vale? Muy rápidamente me quiero detener un poco en el análisis de las cifras, porque estamos hablando de eSports y hay un aspecto que es merece la pena bastante detenernos, y es que es el primer deporte de masas nacido en un contexto digital. Es decir, todos los deportes han nacido en la calle
Los eSports, lo cierto es que también nacieron en las famosas LAN Party cuando no había Internet, pero ese boom y ese desarrollo se ha producido al calor del contexto digital, al calor de Internet, ¿vale? Y eso es una realidad. Hoy estamos hablando de audiencias masivas que, en el caso de los entusiastas, se pueden equiparar a otros grandes deportes como el balonmano o como el fútbol americano. Estamos hablando de audiencias que, combinando los entusiastas de los eSports con los consumidores ocasionales, hablamos de cifras que superan los 300 millones de espectadores y de aficionados, y con un crecimiento que normalmente excede las previsiones más ambiciosas. Esto es un ejemplo que también utilizamos con frecuencia para poner en contexto las cifras a veces que abruman, ¿no?, que damos. Los datos de la retransmisión, por ejemplo, de la Intel Stream Masters, que es como la final del circuito mundial en Katowice, recogieron 46 millones de espectadores, que, comparándolos con los que tuvimos, con los que se recogieron en otros deportes, grandes eventos y grandes finales de otros deportes como la NBA, el 7º partido de la NBA retransmitido en la ESPN, pues estamos hablando de cifras que nos permiten poner en contexto y situar los deportes electrónicos como un deporte puntero en términos de consumo, ¿vale? Si bajamos la mirada a España, estamos utilizando en este caso, para hacer un repaso rápido, los datos de Newzoo, una de las consultoras especializadas en deportes electrónicos. Podemos ver que España está en el vagón de cabeza en cuanto a consumo, en cuanto a aficionados. Más de 7 millones de personas en este país, de alguna manera, ya sea como entusiasta, como consumidor habitual o como consumidor ocasional, ya disfrutan de los eSports. Estamos hablando de un nivel de penetración altísimo si tenemos en cuenta que en España hay aproximadamente 25 millones de gamers, que es el caldo de cultivo donde salen los deportes electrónicos. Todavía sigue siendo un deporte mayoritariamente practicado y consumido por hombres, aunque eso se va corrigiendo con el tiempo. Y hay datos interesantes sobre el perfil de la población. Estamos hablando de un perfil de entre unos 14 y 34 años aproximadamente. Estamos hablando de millennials muy familiarizados con el consumo de contenidos en un entorno digital. Fijaros los datos, por ejemplo, en servicios como Spotify o servicios de deportes online. Cruzamos los datos con la población de 10-60 y vemos la proporción que tenemos en deportes electrónicos, ¿vale? En cuanto al aficionado, 3 cosas muy rápidas. Es un apasionado fundamentalmente por el gaming, pero también por la tecnología. Es un influenciador, es decir, es la típica persona a la que mucha gente le pregunta qué móvil se compra, qué conexión a Internet quiere, qué ordenador debería comprarse. Es un auténtico influenciador en su entorno muy inmediato. Curiosamente, siempre se ha colgado el San Benito a este tipo de perfiles de que son poco sociables. Todo lo contrario. Son personas que tienen un ámbito de relación social altísimo, elevado. Probablemente hablan con más personas al día de lo que podemos hablar nosotros, los que no entramos en ese target. Y es gente muy dada a probar, a experimentar. Son early adopters y son muy techies. Es decir, es gente que no tiene miedo a probar cualquier tipo de tecnología, ¿vale? No quería acabar sin hacer un pequeño repaso. Estamos hablando de los eSports o de los deportes electrónicos como un deporte de masas. Todavía vemos que hay una creencia de que esto es algo de nicho, pero si hacemos un repaso ahora mismo aquí sobre quiénes son los big players en distintos ámbitos, nos damos cuenta de que esto ya es una realidad mundial. Clubes de fútbol profesionales como los que podéis ver ahí ya están lanzando sus divisiones particulares de deportes electrónicos. Grandes marcas como el caso de Inter, con la alianza estratégica que lleva más de 13 años apostando por los deportes electrónicos vinculados a SL. Marcas de gran consumo como Coca-Cola o Domino's Pizza en España, en el caso de España, por ejemplo. Y, por supuesto, los grandes actores de la distribución de contenidos no querían perderse este espectáculo. Todos ellos están ya apostando fuerte porque tienen la firme creencia de que esto tiene un largo recorrido. Y no perdamos a las estrellas. Hablábamos antes de estrellas de deportes electrónicos, pero las estrellas de los grandes deportes son las primeras que están apostando también por esto. Por tanto, y resumiendo un poquito lo que estábamos hablando,
hay 3 aspectos que me gustaría destacar para concluir. Los eSports han alcanzado la masa crítica. Ya estamos hablando de 250, 300 millones de consumidores a nivel global. Los eSports ahora mismo ya son un deporte de masas reconocido por sus principales consumidores, de forma orgánica y de forma natural. No estamos hablando de alguien que tenga que entender este ecosistema, sino que lo ha asimilado de forma orgánica. Y ellos, como aficionados, están realmente siendo los primeros embajadores de este nuevo deporte. Y, por último, los deportes electrónicos, igual que cualquier otro gran deporte, son un vehículo magnífico precisamente para todas aquellas marcas que quieran recuperar la comunicación y la relación con un cliente con un perfil millennial de 14-34. Es el vehículo ideal, fundamentalmente porque nosotros somos capaces de integrar a esas marcas a través de la experiencia. Ese es el secreto. Nosotros, si un consumidor de deporte electrónico percibe que la marca está ayudando a hacer más intenso, más grande su entretenimiento favorito, el nivel de aceptación de este perfil es enorme. Ahí es donde nosotros jugamos una labor clave para poder conseguir aquello. Bueno, nada más. Ahora mismo daremos paso a mi compañero Santi, si no me equivoco. Y... Pero le voy a presentar yo a Santi. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que ha sido la mejor de las posibles introducciones para este primer evento y además no solo has introducido los eSports, sino que has introducido al siguiente ponente ya. Así que me facilitas mi tarea porque hablabas en tus conclusiones de que una de las grandes oportunidades para los eSports es cómo involucrar a las marcas y seguramente, sin duda, porque es una persona que conozco hace mucho tiempo y me hace mucha especial ilusión de que esté hoy aquí para hablarnos de esto, es Santi Peidró, que es responsable de patrocinios de Movistar y seguramente una de las personas que más sepa del mundo de patrocinios y del papel de las marcas y cómo aprovechar grandes eventos, porque él los ha vivido todos con una marca que yo creo que es de las que más invierte en patrocinios ahora mismo en España y lo ha sido así durante muchos años. Así que, Santi, parece mentira, pero te voy a ver subir a un escenario después de 8 años que te conozco, bueno, y tirándolo todo. Sí, te voy a dar un abrazo, porque este momento se merece histórico de verte presentar. Empecé con The Update. Así que... Sí, fue nuestro primer patrocinador en el The Update, en el histórico, cuando estábamos en el Hub, así que increíble. Bueno, si la cago mal, o sea, con tanta gente. Bueno, no voy a vender lo que hacemos en Telefónica con el mundo de los patrocinios. Yo hace 7 meses estaba en mi casa y me dijeron, vas a llevar el mundo de los eSports, y en mi casa tenemos PlayStation 1, 2, 3, Xbox, tenemos de todo. Pero la única que juega es mi mujer. Ella es una asesina, yo no sé absolutamente nada. A mí me gustan cómo las marcas se meten en el mundo del deporte y os voy a contar cómo hicimos desde Movistar para empezar a entender esto y cuáles son los puntos más importantes, ¿vale? Vamos a hablar de 3 cosas: del público, de lo que son los jugadores y de lo que es el juego, ¿vale? No os preocupéis por estas terminologías, vamos a ir cambiando a raíz que vaya pasando la presentación. Vamos a pasar primero por el público. Para los que no conozcáis, todo esto nació de esta manera. En los juegos de arcade, hay alguno que otro millennial por acá. Traté de poner una imagen de Big Bang Theory para, por lo menos, que sea más joven, pero es exactamente lo mismo. Personas mirando cómo juegan otros. Es así, y alentándolos. Realmente, lo único que pasó desde esta imagen a esta, hay una cosa que tenéis todos en vuestra casa, que es Internet. Internet fue lo que hizo que en los últimos años esto haya evolucionado y cada vez más rápido. Obviamente, en Asia, esto, el ancho de banda que tenían es muchísimo mayor, con lo cual... por eso los asiáticos también son tan buenos en esto. Pero lo que hizo Internet fue un cambio de cultura y, sobre todo, romper esas barreras que siempre vemos en todo lo que sean informes. Tiene que tener entre 21 y 35 años. Yo no sé lo que pasa cuando tenés 36. Te desvaneces y pasás a otra... Es cuando pasás de soltero a casado. O sea, pasás de equipo. Y lo que hizo Internet fue esto.
la gente dejó de empezar a consumir cosas, de tener productos, dejó de comprar productos para empezar a comprar servicios. Y esto es uno de los puntos más importantes, porque la gente deja de empezar a tener cosas propias y empieza a vivir y a compartirlo en todos los lugares. O sea, Spotify, lo de Netflix es un caso totalmente de éxito. Uber, la gente está dejando de comprar coches porque le sale más rentable que cada vez que quiera ir a un lugar lo consume el servicio. No más productos, más servicios. Y esto, lo que quiero decir es que la gente cambió su actitud. O sea, tiene una actitud diferente. Y hay una actitud que me gusta mucho para definir a lo que son todas estas personas que están en el mundo de los eSports, en el mundo de los gamers, que es esta. Muchos se van a reír porque es real. Es de gamer cerrar la ventana en un día hermoso, un día soleado porque el reflejo da en la pantalla. Es verdad. O sea, levante que no. O sea, hay muchos que se están riendo porque lo hacen. Y esto define mucho lo que es el target. O sea, realmente estas personas son obsesionadas, le importa muy poco si afuera se cae el mundo, que a mí no me dé el sol en la pantalla, yo quiero jugar. Y eso es por lo menos lo que las marcas tienen que empezar a entender. Son personas obsesionadas con su juego. Bien, no penséis que son totalmente adictos. No, no. Les gusta compartir y gracias al servicio pueden estar jugando con personas que están a 100 metros de su casa como si estuviesen a 15.000 kilómetros. Y esta es la cara. O sea, yo lo que decía, hace 7 meses estaba en mi casa. Yo esto lo vi en vivo. Esta gente gritando, no sé, es única. Son realmente un público muy, muy peculiar, pero realmente afín a todas las marcas que los están apoyando para acercar, aunque sea el tema de los eSports, a ellos. Puse una del Atlético de Madrid porque sabía que iba a poner una del Santiago Bernabéu. La única diferencia que hay entre esto y esto es que los de acá, digamos el 1 o 2% juega una vez por semana al fútbol. Acá juegan todos los días. O sea, estáis teniendo un consumidor que realmente está todos los días jugando. Entonces, y eso es bueno. O sea, estos llenan estadios, pero llenan estadios con gente totalmente que creen en ese deporte. No van a ver, aparte de ver un espectáculo, sino que lo practican. Las caras de cada uno son únicas. Y así que ahora es uno de los puntos que le digo, no hay que empezarlos a llamar público o afición, sino hay que llamarlo gamers o aficionados al mundo. O sea, realmente tiene una definición y estos juegan todos los días. Tema de jugadores. Fatboy, este se llama Jenkins, el que no lo vio en South Park, es un capítulo totalmente gracioso, adicto al World of Warcraft, pero lamento decirle que es totalmente irreal. Este es Reckless, se llama Martin Larsson, es jugador de uno de los equipos más importantes que hay en el mundo, esto como si fuese el Real Madrid, para los que no conozcáis, se llama Fnatic. Y en el plano local tenemos a Ocelote o a Xpeke. Ocelote lo contrató Vodafone también para trabajar, y Xpeke, para los que no conocéis, tiene hasta una jugada con su nombre. Este es un deportista español en el League of Legends. Y como veis, lleva Gillette, lo patrocina a nivel mundial. Para que veáis que en España hay talento. Este chico fue el que llevó en la final mundial en Katowice hace 2 meses. 2 meses fue el que llevó el trofeo en nombre de Gillette. O sea, hay talento en España. O sea, no penséis que estamos a la cola. Realmente hay gente muy buena. Y si no los convencís, esta chica se llama Juliano, ¿vale? Juliano es una asesina en el CSGO. Ella y sus amigas van matando gente por todas partes. Realmente tiene un equipo que se llama Team Secret, que es buenísimo. Pero en el plano local tenemos a Nuke, que ahora después la van a ver, jugadora, ahora también empresaria, de todo. O sea, hiciste de todo. 3 carreras tiene, o sea, no dejó sus estudios ni nada, tiene 3 carreras.
y encima competía a nivel internacional. O sea, y después tenemos, en este caso se llama Etienne, Ezi o Amanda. Realmente esta chica os la recomiendo para que la veáis. Es una streamer que realmente cuida muchísimo a las marcas en las cuales o las lleva a los lugares. Nvidia lo llevó hace poco a competir junto con Quentin a París, y realmente si veis cómo estos deportistas realmente cuidan a las marcas que las patrocinan, es totalmente diferente a los youtubers que últimamente se están mandando algún que otro lío por las calles, ¿vale? Y si no os basta con todos los jugadores, esto es real, esto salió hace un año atrás. Louis Vuitton agarró a un personaje de Final Fantasy que se llama Lighting e hizo la campaña de las Navidades del 2015-2016. Es increíble, os recomiendo ver este vídeo, no lo tengo acá, pero si lo buscáis, es una campaña que hizo Louis Vuitton, no es cualquier marca. O sea, como veis, está Red Bull, Vodafone, Telefónica, está Louis Vuitton, Gillette, o sea, no son marcas muy endémicas, ¿no? Pero bueno. Y vamos a hablar de esto, y acá empieza toda la creencia, y acá me van a pegar, me van a tirar los huevos, pero bueno, esto es real. Primero, el artículo lo escribió la revista Playboy hace como 2 o 3 años, pero lo que os quiero hablar es, durante 5 años la Universidad del Deporte de Alemania los estuvo estudiando a este tipo de atletas y llegó a la conclusión que hacen casi el mismo esfuerzo que deportistas normales de otras disciplinas. Para lo que no sé si sabéis, hacen aproximadamente unos 420, 450 movimientos por minuto. Esto quiere decir que hacen casi 7 movimientos por segundo. Yo no puedo pedir ni un café en 2 segundos. O sea, a mí me mataron, me metieron abajo de la tierra en esos 2 segundos. Con lo cual, acá para que la Universidad de Colonia diga esto realmente es porque hay un cambio. Y ya vais a ver más adelante en la presentación que esto evoluciona. Y esto es muy importante. La industria realmente dice, que no creéis que son deportistas. Bueno, agarraron al deportista más laureado de la historia del deporte, que es Michael Phelps, con 28 medallas olímpicas. Y Michael Phelps presentó al mejor deportista del año en los The Games Awards el año pasado. Y dijo esta frase: esta noche estoy aquí para rendirle tributo a 5 compañeros atletas. Esto significa que la industria del videojuego tiene muchísimo poder. Para convencer a una persona como esta para que diga eso, es porque él lo cree. Lo bueno de los deportistas de este nivel es que este es jugador del Call of Duty. Es más, hizo la última campaña en noviembre de Call of Duty. Pero esto le da un sello de calidad realmente muy bueno. Y si no los convencí con el caso de la Universidad Alemana, ni con esto los mato. Justin Bieber. Muchos se ríen, pero Justin Bieber, la industria de la música lo mató. Era para cachetazo, con el flequillo lo mataron. Pobre chico, nació en la era digital y fue el primer artista digital. Y la industria lo mató. Hasta que él agarró y empezó a hacer giras, conciertos. Los que no sé si recordáis, hace unos 7, 8 años, la burbuja de la música explotó. Conciertos, festivales, no sé qué. Este chico, con esta cara y ese flequillo, salvó toda una industria. Imaginen cómo tuvo que ser que la revista GQ, bueno, es hora de perdonar a Justin Bieber. No, o sea, Justin Bieber salvó a muchísimos realmente. Y esto es lo importante. Hay que empezar a entender que este deporte nació en un mundo digital. Y el miedo que tiene la gente de los eSports es que es algo que no lo ven. O sea, que no lo tocan, lo ven. Y nació en una época digital realmente que hay que tener. Y estos chicos, es como decía Manuel antes, son accesibles. Tienen la misma cantidad de fans
o más que muchísimos otros deportistas. Todos conocemos a Cristiano, a Messi, a todos los deportistas, pero estos tienen... Y esto no me lo contó nadie, lo vi yo en persona. Verlos a estos, hablar con su público, sacarse fotos, intercambiar opiniones, para las marcas eso es hiper valioso. O sea, no sé si hay alguno de acá que sufrió algún deportista que le ibas a presentar a un cliente tuyo y no, yo no lo saludo. No, me muero. Bueno, estos no. Estos realmente son totalmente accesibles, mágicos y tienen algo que es realmente único. Con lo cual, mi recomendación, y es una pelea y es para debate, realmente para mí estos no son jugadores, son atletas. Y ahora vais a ver por qué son atletas, ¿vale? Y vamos a hablar de la parte de juegos. A los eSports le está pasando lo mismo que le pasó al ajedrez en los años 80. La gente decía, no, esto no es un deporte, esto no ayuda a que la gente haga movimientos. No, acá la gente, el ajedrez hace movimiento y están catalogados como uno de los pibes con unos índices más importantes de inteligencia del planeta. Pero, bueno, tomar el botón. Esto es deporte y es olímpico, ¿vale? Así que también hay que valorar porque cada uno empieza a decir, no, los eSports no es deporte. Esto es deporte y es olímpico. Y levante la mano quien no lo vio. O sea, barriendo así, realmente es gracioso, pero bueno, es olímpico. ¿Por qué? Porque lleva gente, a la gente le gusta y lo ven. Pero lo que tenéis que ver, y es una recomendación, es la evolución que va a tener los eSports. Lo que conocemos ahora es solamente el comienzo. Vamos a hacer un símil. El fútbol. El fútbol hoy en día vos podés ir a un estadio y puede terminar el partido 0-0. Gran parte de los partidos terminan 0-0. Con lo cual, imagínense, los 22 que jugaron, que son millonarios, le importan poco. Los que pagaron la entrada se quieren matar. No dieron ni un gol. Una de las evoluciones que puede llegar a pasar en el fútbol es que saquen el fuera de juego, que de pronto de vez de meter a 3 suplentes puedas meter a 6 para que sea más dinámico. Ahora están metiendo la parte de la tecnología para el gol fantasma. Tienen que hacer algo porque si no, realmente es aburrido. El consumo en el mundo del fútbol está bajando y algo lo van a tener que cambiar. El baloncesto lo hizo hace años y sobre todo en la NBA. El equipo podía retener la pelota 24 segundos, en la NBA lo retiene 20, por eso son esos resultados tan abrumadores de 120 a 110, porque realmente lo que hicieron los americanos es más dinamismo, más goles, más encestadas, más espectáculo, ¿vale? Y lo que estáis viendo es lo que a día de hoy conocéis, que es el mundo del ordenador, donde uno de las principales marcas que está haciendo mucho es HP. PlayStation también está metiéndose mucho en el mundo de los eSports, pero esto es lo que conocéis. Lo que se viene, ¿vale? Es el tema también de mobile eSport. O sea, el tema de que esté Honor hoy acá es también, hay 2.000 millones de terminales móviles que la gente puede usar en cualquier momento en todas partes del mundo. Realmente es uno de los grandes eSports que se viene. Y van a empezar a venir muchísimos. El tema de los terminales va a haber competiciones de cualquier parte del mundo y de cualquier lugar. No sé si conocéis, esto es realidad virtual, pero se llama The Void, ¿vale? The Void son unos juegos que se están... que esto es más físico, por eso es la parte de atletas que vais a tener en cuenta. Por ahora son pequeños parques temáticos, que ya estás inmerso dentro del ¿cómo se llama?, del juego. Y acá con Óscar tengo algún debate sobre esto, que es la realidad mixta, ¿vale? Que va a venir, esperemos, en un futuro, donde la gente va a poder jugar de una manera como está jugando el chico en su casa. Pero si se imaginan un estadio lleno de personas, donde pasa todo volando, eso va a ser otro tipo de espectáculo
y realmente hay que tenerlo en cuenta. No va a pasar de acá a 5 años, como mínimo, así que no os preocupéis. Pero esto puede ser de un juego. Estos son todos los juegos, con lo cual hay millones de target, jugadores y os doy un ejemplo. El Dota 2 no es muy conocido en España. En Estados Unidos es el principal y es el que más dinero paga. Pero en España se juega sobre todo al League of Legends, el Counter-Strike, el Hearthstone. Y realmente lo que tenéis que ver es, tenéis gente de todas edades en todos los lugares y jugando a cosas totalmente diferentes. O sea, no sé si conoces el Rocket League. El Rocket League es un juego de coches con una pelota. Es espectacular. Juegan millones de personas. Pero si pensáis que esto es lo que se viene a todo lo que sean publishers en el mundo de los eSports, hay que estar preparado porque lo que se viene es la industria del cine también se va a meter en esto. Y uno de los ejemplos va a ser este, Battlefront. Ya sé, Manu, mucho no le gusta, me estoy metiendo en un terreno. Pero bueno, Battlefront en noviembre va a lanzar posiblemente su parte de eSport. Y os aseguro que Star Wars y Disney tienen mucho dinero para hacer cosas. Muchísimo. Con lo cual va a venir algo bueno porque la calidad de los eventos, que ya realmente son muy buenos, por lo menos en lo que asistí de la SL, pero un evento hecho por Star Wars puede llegar a ser la bomba. Pero no solamente la parte del cine, la parte del deporte, no sé si conocéis, MotoGP va a lanzar la parte, ya lo comunicaron, MotoGP eSport. Y esto es, pero van a poder vivir como vive un deportista, van a poder elegir su patrocinador, van a poder elegir su moto, pero van a tener que hacer lo mismo que hicieron estos deportistas para llegar. Empezar desde abajo, desde la Red Bull Rookie, hasta arriba, hasta MotoGP, con lo cual, cuando no haya carreras, también hay carreras en otro formato. Y MotoGP lo va a hacer muy bien. NBA ya lo confirmó. La gente de la NFL ya el otro día con la SL lanzaron el Madden. Con lo cual, lo único que os digo es que esto no es un juego, esto es un deporte. Así que os recomiendo que os quedéis con estos tres puntos. Y para todos los que son marcas, gente que quiere empezar a invertir en el mundo de los eSports, os recomiendo que cocodrilo que se duerme es cartera, ¿vale? Así que... Santi, tengo que reconocerte una cosa, una confidencia. Me dio mucho placer presentarte, pero me dio mucho placer como empujar para que te fueras ya yendo, como ir viendo ahí. Un argentino que ya va... Me encantó poder hacerlo por primera vez, que tú siempre nos decías el tiempo, controla el tiempo, los ponentes, tú siempre detallista con todo. Me encantó tu charla, me parece que está siendo una primera gran edición, me parece que la introducción nos acercó perfectamente a cómo podían las marcas entrar en esto, y Santi en su última parte pues ha introducido un poco el debate final, que pienso que puede ser muy interesante invitar a subir al escenario a gente que nos dé otra óptica desde el juego para hablar de su nivel a impacto social, económico, sports. De hecho, vamos a invitar a Manuel Moreno, que ha estado presentando la introducción, CEO de SL España, para que haga moderador. E invitamos a los participantes, que son Fernando Piquer, que aparte de ser amigo ha sido padre recientemente y tiene una cara de felicidad que lo inunda todo, CEO de Movistar Riders, Ana Oliveras, Anuk, primera deportista de eSports en España, Alejandro Cotrina, Quentin, uno de los casters más representativos del panorama local. Así que es un lujazo tenerlos aquí y escucharles. Os invito a todos a subir al escenario y a aprender de vosotros. Gracias. No sé si alguno de vosotros... Pongo yo aquí. Perfecto, sí. Bueno, pues como comentaba Óscar, vamos a charlar un poquito de eSports. Vamos a buscar un poco, después de estas píldoras que hemos estado comentando en esta parte inicial del evento, pues vamos a introducir a otros elementos
que pueden aportar otra visión, que pueden aportar un punto de vista muy diferente, que pueden enriquecer un poco el debate. Esto que se plantea no más que como una discusión, una conversación entre distintos puntos de vista. También me gustaría incluso hacerlo extensivo si alguno de vosotros quiere introducir alguna pregunta más tarde o participar en algún punto concreto del debate. Yo creo que puede enriquecer y puede hacerlo más dinámico. Óscar lo ha presentado un poco a los contertulios. Me gustaría decir que, por ejemplo, en el caso de Quentin es uno de los... yo siempre digo esto, que soy como el Matías Prats de los deportes electrónicos. De hecho, hay un porcentaje, yo apostaría que hay un porcentaje de público que no sabe quién es Matías Prats, pero sí adora a Quentin, sí adora a este presentador, que es la persona que se asomaba a su pantalla en Twitch o en otras plataformas cada noche cuando el chaval, y los no tan chavales como nosotros, nos poníamos a ver grandes eventos deportivos y era la persona que nos acompañaba, ¿no? Entonces, ese punto de vista y esa experiencia desde alguien que tiene ya mucho tiempo en esto de los eSports nos va a enriquecer mucho. El caso de Ana Anuk, Santi comentaba también su capacidad para estudiar, pero sobre todo lo que la ha hecho, la ha convertido en una gran figura dentro de este mundo, es que no solo ha sido una deportista profesional destacadísima, una pionera en el ámbito español, no solo por el hecho de ser mujer, sino porque ya en los albores de los eSports, hablamos del año 99, 97, 98, ya estabas escapándote por varios LANes europeas a competir, incluso en la época en la que se formaba SK, para los que no los conozcáis, fue uno de los primeros clubes de eSports del mundo. Pues ella ya estaba ahí danzando, pero no se quedó ahí. Ella también tiene una faceta empresarial, entrepreneur, que ha podido desarrollar a través de clubes que ha fundado, equipos que ha fundado. En España se la conoce fundamentalmente también por la creación del club que derivó después en Baskonia, uno de los grandes clubes deportivos que viene de básquet, que primero apostó también en España por crear su división de eSports. Y aquí tenemos a mi amigo Fernando, que al que le conozco desde hace muchos años también, viene del mundo del desarrollo de los videojuegos. Bueno, y antes de eso, desde tu etapa con Zinquia, ya nos podemos hablar también mucho de eso. Siempre, si hablamos de emprendedor, aquí tenemos a uno como la Copa Gumpino, que ha desarrollado toda su vida de una forma autodidacta con grandes socios en el camino, y que ahora, recuerdo hace un año y poco, hablábamos de deportes electrónicos y decía, yo me quiero meter en esto porque aquí veo que no solo hay futuro, sino que además voy a disfrutar mucho, ¿no? Y desde esa faceta se ha embarcado con Movistar Riders, con uno de los clubes más prometedores que hay en España ahora mismo, porque tiene un enfoque absolutamente profesional y viene muy alineado con esa visión que tenemos como industria todos de propiciar el desarrollo del talento español. Y bueno, pues a partir de ahí yo creo que podemos arrancar el debate. No sé si yo creo que por romper un poco el hielo podíamos hablar un poco de, precisamente, como tenemos a un exjugador o jugador en activo y a alguien que lidera esa parte, podemos hablar un poco del panorama español, de los equipos y los jugadores. A mí me gustaría empezar un poco por ahí, tal vez, desde el plano más cercano, en tu caso, por ejemplo, que es la experiencia. ¿Cómo ves un poquito esa evolución de los deportes electrónicos desde el prisma de equipos, jugadores? ¿Estás viendo ya que hay una evolución, hay un salto? ¿Qué cosas ves que hacen falta? ¿Cuál es tu análisis un poco para romper el hielo sobre ese panorama que tenemos aquí en España? Bueno, yo un poco, como bien dices, soy casi un recién llegado a lo que es el mundo de los eSports de manera profunda, aunque todos los años que llevo desarrollando videojuegos pues lo conocía el entorno y lo veía de manera externa. En definitiva, un poco lo que cuando hablábamos en esa época, lo que veía es un entorno donde hay una oportunidad de generar una industria brutal, como hemos visto en anteriores ocasiones, cuando empezamos a desarrollar juegos free to play o cuando con mis socios me llevaron al mundo de la animación y al mundo de generar toda la animación preschool. Lo que veíamos aquí es que es un sitio que tiene una capacidad de crear industria brutal, porque yo, como digo, tengo la suerte de que lo que me gusta a mí le gusta a mucha gente. Yo soy muy normal, entonces pues digo, si esto me gusta a mí, esto tiene que gustar a todo el mundo, y esto te das cuenta que es algo que pasa
que pasa y que está sucediendo. En definitiva, igual que en las empresas que he hecho anteriormente, estos son compañías de talento. Son gente con talento, gente que juega de una manera que casi nadie es capaz de jugar, de gente que es capaz de comunicar el juego de una manera que casi nadie es capaz de hacerlo, y al final ves que hay un montón de oportunidades que la gente con talento, de cosas que hace unos años no daban dinero, ahora de repente lo dan. Entonces, para eso España siempre ha sido un país de talento. Entonces, pues aquí empiezas a identificar, bueno, pues igual que antes decía Santi, que gracias a Internet tienes la oportunidad de comunicarte con todo el mundo, es verdad que tienes gente de fuera y es igual de accesible que gente de aquí. Pero, bueno, pues vas viendo que aquí hay un tejido de gente alrededor del mundo de los eSports brutal. Y bueno, pues yo como emprendedor, entre comillas, al final lo que quiero es hacer cosas que me diviertan. Lo que veo es que tienes la oportunidad de juntar a mucha gente con talento y hacer que sucedan cosas grandes. España es un país brutal para esto. Y hablando un poco de talento, yo voy ahora por ti, Anup. Tú has vivido los eSports desde prácticamente su nacimiento. Inicialmente desde una cosa casi espontánea, que te atraía por la pura pasión, pero lo has vivido también en España y fuera. Has tenido que salir muchas veces fuera. Tú que tienes esa perspectiva global, al contrario que a lo mejor Fernando, que llega un poco desde un prisma más avanzado, pero tú que has vivido estos prácticamente 17 años en primera persona, ¿cómo describirías esa evolución? ¿Estás en un punto en el que por fin nos creemos que los deportes, que los eSports, los equipos y los jugadores pueden progresar? Bueno, sin duda, si miro estos 17, 20 años, ¿no? Como dices, la Ana que había en aquel momento y la que hay ahora, pues es la misma, ¿no? Pero el entorno no tiene nada que ver. Lo que yo vivía en aquel momento era como nadie me hace caso, nadie sabe de qué le estoy hablando y pues al revés que tú, ¿no? Nadie juega esto, pero da igual, a mí me gusta. Entonces, pues por pasión, por cabezonería, yo seguía ahí, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy. Sí que es verdad que la curva quizá el avance que ha habido no ha sido exactamente como yo pensaba que sería, ¿no? Que sería como pues el año que viene más, sino que ha habido pues momentos de bajón, ¿no? Y momentos que ha estado muy estancado, pero los últimos 5 o 6 años ha sido como boom, ¿sabes? Ha sido impresionante y claro, ahora sí que yo estoy ya muy adaptada a la situación actual y veo el interés que hay, pero siempre y nunca me olvido de mirar atrás y decir, jolín, estábamos ahí pues en algo tan básico, tan poco conocido, tan falto de interés por la gente, por los medios, por todo el mundo. Incluso la forma en la que los medios vienen a hablar contigo ahora, el tipo de preguntas, ¿no? que te hacían en aquel momento al que te hacen ahora, muchas son comunes. ¿Qué hace una mujer en un mundo así y tal? Pues siempre están, ¿no? Pero en general veías el desconocimiento absoluto al inicio de, bueno, pues no sé ni por qué te tengo que preguntar, y ahora ya hay un interés, no te digo a nivel de wow, esto es lo mejor del planeta, pero sí que la evolución ha sido impactante e imparable. Tú, en tu caso, Quentin, no solo eres una apasionada de este mundo y bueno, pues no solo has estado siempre colándote en los lugares de la gente, pero siempre has tenido una tendencia a tener mucha relación con los jugadores y con los equipos. Esa evolución o ese salto que dice Ana de estos últimos 4 o 5 años, ¿tú lo has notado también o crees que todavía, evidentemente falta mucho todavía por hacer, pero tú crees que vamos por buen camino? ¿Notas muy buenas señales en todo esto o cómo lo ves tú? En relación a lo que ha dicho Ana, hay que decir que mi trayectoria es mucho más breve dentro de los eSports. Yo no vengo de hace 17 años ni mucho menos. Sí es cierto que... Estabas en el cole. Bueno, sí, de 17 años atrás, por suerte sí, ¿no? Como buen imberbe. A lo que iba. Por suerte yo me he encontrado quizá la época de florecimiento, ¿no? Desde un punto de vista potencial. Porque es cierto que evidentemente queda mucho desarrollo, pero ya hablamos, quizá lo más importante es que ya la gente que puede hacer que esto crezca de una manera real ha mirado, ¿no? Como antes decía Santiago, hablaba de grandes marcas, o bueno, decía el ejemplo de Gillette con Peque. A Peque le dices hace 5 años que va a ir a Katowice con Gillette y va a decir tú que te has fumado, ¿sabes? Y evidentemente quizás ese es el gran exponente del punto de vista real. Luego hablas con los jugadores, evidentemente es un punto de vista muy distinto, porque ellos están mucho más metidos en el yo estoy jugando, yo estoy compitiendo día a día y no ven los ojos que tienen detrás. Ahora Fernando, bueno, nos podrá contar, supongo, su situación, su perspectiva como director general de un equipo, pero muchas veces si él habla con los jugadores no son conscientes, más allá de que representen a Movistar Raiders o Baskonia, como ponías tú el ejemplo de antes,
sino de que al final para ellos es competir. Y da igual si es Baskonia, Real Madrid, bueno, en el caso de Ana es Red Comando, da igual. Ellos vienen a jugar, vienen a ganar o a buscar lo que ellos ven como un futuro de algo que hace 5 años era inviable ver. Que a partir de ahí estemos quizá en el punto de eclosión y evidentemente esto crezca de una manera importante a nivel ya no solo fanbase, sino a nivel de cantera, a nivel de jugadores que vengan como nueva savia o de desarrollo de cara a tener un futuro profesional, está claro. Pero por suerte creo que es el punto quizá del momento justo, porque ya no solo hablamos de una cuestión local, como puede ser el país, hablamos de Alemania, hablamos de Corea, hablamos de Norteamérica, desde luego es otro plano, pero sí es cierto que hay una globalización en ese sentido. Hablabas tú antes de los países que los copias a nivel internacional, no están por casualidad de la vida. Estás en Sydney por algo, estás desde luego en Asia, en Singapur por algo, ¿no? Son países que evidentemente tienen un factor socioeconómico importante en otros niveles, como puede ser el negocio de Fórmula 1, que han puesto su ojo en los eSports por algo también, para abrir sedes, para fomentar desarrollo de negocio allí. Y eso quizás es lo más importante, incluso que haya jugadores, que haya empresas, que haya negocio, porque si tú ves que hay un desarrollo profesional en el sector, o que hay gente que apuesta por algo, es porque hay algo por lo que apostar. Has derivado la conversación hacia el tema también un poco de las posibilidades de negocio que tiene. En cuanto a las marcas, creo que también ha habido un cambio, porque tradicionalmente, las marcas que primero se atrevieron a entrar en este mundo eran las marcas que tenían más sinergia con pues un fabricante de ordenadores, un fabricante de periféricos, monitores, es decir, marcas que están o bien fabrican productos que consumen o el gamer o el jugador de eSports, pero ahora mismo podemos decir, por suerte, también que ha habido un salto cualitativo importante en ese sentido. Marcas como Domino's Pizza, o sea, sectores de todo tipo. Estamos hablando de sectores tan dispares como banca o seguros, con marcas en Alemania que, por ejemplo, están de seguros que están apostando por entrar en este segmento. A nivel de gran consumo estamos hablando de marcas como Domino's, que en España llevan más de 3 años apostando. Red Bull, por ejemplo, también lo hemos visto. Ford en España también en nivel motor. Es decir, ya están saltando marcas que no son endémicas, Santi, como esa palabra, la palabra favorita de Santi. Entonces, ¿cómo hacéis esa valoración? ¿Cuál creéis que es el secreto? ¿Cómo valoráis ese salto? ¿Ya parece que las marcas han entendido bien esto? ¿Simplemente se están dejando llevar por el ruido, el calorcito que parece que desprenden los eSports? No sé, tal vez tú, Fernando, por hacer un poco el retorno a la conversación aquí. Sí, yo creo que lo de los eSports, como estamos hablando, pasa. Antes me preguntaban en una entrevista que si había qué le faltaba a esto para ser considerado deporte, o un poco esta polémica que hay siempre. Y yo, las cosas, o sea, los fenómenos innovadores, los fenómenos nuevos, primero se miran con escepticismo y luego se abrazan. Esto es una cosa que siempre ha pasado, o sea, no solo en los eSports, que a veces yo me lo he encontrado cuando llegué aquí, que había un victimismo aquí de es que no nos reconocen y tal, como ha pasado en todos los sectores. Esto es así. Cuando lo miraba, digo, si esto nos ha pasado cuando yo hacía videojuegos, es que hacer videojuegos es que nadie nos ven como tíos raros y tal. O sea, sí. Y al final, aquí lo que está pasando es que no hay ni que hacer el debate, es que simplemente, por una forma natural, como antes también decía Santi, esto se empieza a percibir como un fenómeno que convoca a gente, que convoca audiencias y que hay gente que sigue ahí, con lo cual, pues obviamente las marcas tienen un sitio donde creen que tienen un espacio, además un espacio de forma muy natural, porque nuevamente esa similitud con el deporte y, bueno, pues en nuestro caso, por ejemplo, pues de forma casi ciega, pues Movistar ha apostado por este entorno por varias razones. Una de ellas es por participar de este fenómeno, por relacionarse con estas audiencias y también por contribuir a generar industria. Al final es un poco, entonces, Movistar, Honor, que también no es uno de los patrocinadores HP, de repente empiezan a entrar casi, cuando habláis de la palabra endémica, esta siempre también me hace mucha gracia, pero al final es que van como derribándose muros donde van entrando pues diferentes marcas con diferente relación con este territorio. Entonces, a mí ya digo, o sea, es lo que decía antes, como soy una persona normal, las cosas que me gustan, les suele gustar a mucha gente, esto de alguna manera empieza a generar pues ese efecto llamada y obviamente están todos los actores ahí, empezando por las audiencias
y entrando pues profesionales, marcas, todo eso. Sí, al final desde esa normalidad, las marcas que no estaban, que al final van a este target, pues también quieren entrar. Yo no sé, Anuk. Dicho eso, Ana me dirá, claro, llevo 17 años aquí Yo y estaba ahora. pensando, creo que mirando la historia, quizá hemos vivido uno de los saltos generacionales más bestias que ha habido. Es decir, yo soy el punto intermedio entre los que ya están naciendo en la era super mega digital y los que, bueno, mis padres y mis abuelos que... O sea, tienen un smartphone porque no les venden otra cosa, no les dan una cosa con teclas. Toma, tiene que ser esto y punto. Entonces yo creo que este salto es tan grande y ha habido ahí un momento de parón de, bueno, ¿y cómo nos comunicamos nosotros, las marcas, con todo ese público joven que ahora sube, que tenemos que captar? Pues Gillette, ¿no? O la gente joven se tendrá que afeitar también. Es decir, ¿cómo captamos a esa gente? Y no nos hacen caso si le pongo un anuncio en el fútbol, a lo mejor. Pues oye, ha habido un momento en el que, ostras, pero si los eSports que antes a lo mejor rechazábamos o aquellas llamadas, bueno, a mí los operadores me deben querer muchísimo todos porque yo iba detrás de ellos a muerte. Oye, que en mi calle no hay fibra, oye, que en mi calle no hay fibra. O sea, tendrán mi nombre tachado para que no. Pero gracias a eso conseguí, pues eso, ser la primera, ¿no?, que salió a jugar afuera porque conseguí dar por saco suficiente para que me pusieran cable. Pero yo creo que es eso. Tú, Quentin, ¿qué nos cuentas? Quentin. Gracias. No, yo es la creo que- primera yo vez que creo- me hacen esa broma, ¿eh? Es decir... A ver, Yo creo que, además, que como tú y yo hemos convivido bastante, tu relación con las marcas también ha sido mega cercana. sí, Porque, quizá... de hecho, tenías, o sea, en el propio estudio donde hacías, donde casteas, Bueno, teníamos... me puedo equivocar, pero juraría que hasta 4 en paralelo, ¿no? En ciertos momentos dados. Yo veo que ahora mismo se junta un poco lo que dice Ana con mi punto de vista, que es que están tanteando, digamos. Y tantean probablemente porque, evidentemente, el público al que quieren enfocarse de cara a 10, 15 años no encuentra la manera de acercarse a él. Que probablemente Movistar, como bien decía Fernando, va rompiendo barreras, por poner un caso concreto. No rompe barreras para ver qué es lo que pasa después. Pero ellos tampoco tienen la fórmula. Es una cuestión de yo me acerco aquí porque, evidentemente, hay unos impactos claros. Evidentemente, para ellos es un público objetivo porque es un medio de consumo con ellos como medio como tal. Porque sin Internet, evidentemente, no haríais, pero como decía antes Santiago. Pero también es una cuestión de, vale, ¿y ahora cómo me acerco? Porque decía Ana, no me ven los anuncios. Ya, pero es que a lo mejor ni siquiera te ven el banner típico, la publicidad. Es una cuestión de, ahora mismo tú sabes que generas impactos, pero no sabes la reacción real que generas en la gente que te ve. Que es una cuestión que nos pasa a todos realmente, porque nosotros sabemos que nos ven, nos siguen. Los jugadores, evidentemente, son fenómenos para el público, pero a nivel de equipos, marcas, organizaciones, ¿qué impacto genera cada uno de ellos? No sabemos qué fan se queda cuando un jugador se ha ido. Sabemos que, evidentemente, mientras ha estado, es fan del jugador prioritariamente por encima del equipo. Entonces, con las marcas probablemente pasa igual. Sí, yo creo que al final, a nosotros en nuestra experiencia lo que vemos es que cuando una marca es capaz de integrarse en la experiencia de consumo, es cuando realmente cala. Porque al final, como decodifica la audiencia o el usuario esa presencia de esa marca es, oye, esta marca está ayudando a que esto sea más grande y no está siendo disruptiva en cuanto a mi consumo, no me está molestando, está entrando dentro de lo que es mi experiencia de consumo y no está rompiendo un poco eso. Precisamente en cuanto a la audiencia, hay un tema que siempre se comenta mucho en el tema de los eSports, es, oye, ¿en qué momento esto pasó de ser un tema de nicho a un tema masivo? Es decir, ¿cuál pensáis vosotros que fue el punto de inflexión? ¿Qué elemento o qué conjunción de elementos pudo hacer posible este salto de audiencia? Porque, si acordaros, hace unos años estábamos en las LAN parties y estábamos a lo mejor con audio haciendo alguna cosa. ¿Dónde está el punto de inflexión? ¿Dónde lo veis vosotros? Bueno, puedo empezar yo, si queréis. Tú si quieres, que eres el Yo, por en mi caso, alusión. En mi caso veo dos puntos diferenciales, ¿vale? Parafraseando un poco a Sebastián Radu, es una cuestión de... Primero encontramos un modelo de negocio que tuvo un éxito brutal hace 13, 14 años, que fue el modelo de los MMO con el sistema de micropagos. Y probablemente el boom que trae los eSports como tal es el sistema free to play. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es ese? ¿Por qué? Porque normalmente siempre hablamos de grandes pools de gente accesibles. Y tú me puedes decir, vale, pero al final el FIFA, que es un juego que no es free to play, es el que más vende cada año. Sí, pero el tema es que no es inmersivo en tema de eSport. Es decir, tú puedes jugar al FIFA 2 tardes y a lo mejor olvidarte del resto del año. Sin embargo, como bien decía Santiago, los free to play son, en general, evidentemente podemos hablar de Counter-Strike, podemos hablar de Overwatch. Overwatch no es un título, evidentemente, free to play ni cercano. CSGO sí que tiene un sistema de pago, digamos, un juego baratillo, por así decirlo, pero son una gran cantidad de jugadores que juegan día a día, todos los días, y tú sabes que al final
Quizá no consuman eSport, porque si hablamos de audiencias, normalmente porcentajes del 20% en el pico del año, exagerando. Pero sí es cierto que tienen la oportunidad de que accedan. En el FIFA, por ponerte el ejemplo contrario, ¿cómo sabes tú que existen los eSports si no estás metido en ello? Me puedes decir, existe la liga de PlayStation, existen paradas en SL, existen paradas aquí a nivel nacional. Sí, pero si tú no sabes que eso existe, no hay ninguna manera dentro del propio juego que te acceda a ello. Sin embargo, en el resto sí, porque dentro del propio cliente te lo enseñan, digamos, de manera habitual. O sea que la entrada de los juegos free to play, que lo que hacen es básicamente romper la entrada de precio. Te ofrecen todos los moldes del juego. juego. El precio no existe porque puedes hacer gratis al juego y te permiten jugar, o sea, tienen una dinámica de juego y un meta, que se llama, que te permite mantener durante mucho tiempo jugar a través de la competición. Y además, incluso, si tú hablas de lo que es dentro del propio juego, cada partida de un free to play en general te ofrece la experiencia completa del juego. Es decir, tú puedes jugar 10 partidas de Clash Royale, puedes jugar 10 partidas de League of Legends, sigue siendo el mismo juego, pero cada partida va a ser distinta. El tema está que juegas una y tienes toda la experiencia que te ofrece el juego. Evidentemente puede darse mal, puede ser mejor, puede ser peor. Pero entonces el motor para seguir, si tienes toda la experiencia de una partida, puedes decir, pero puedes repetirlo. Pero la competición es lo que te hace seguir. Sí. Ya. O sea que ese es el primer elemento que detectáis. No sé si estáis de acuerdo o queréis apuntar alguno más. Es que, más que centrarlo en si un videojuego o un modo de jugar ha sido la llave, por así decirlo, para mí ha sido, o yo por lo menos siempre lo veía como una sopa, ¿sabes? Todos los ingredientes tenían que estar acorde de alguna manera para poder empujar. Cuando había jugadores no había estructura, cuando había internet no había jugadores. ¿Sabes? Ha habido como muchos momentos de, bueno, no estamos todos, y si no estamos todos aquí la fiesta no funciona. Y sí que es verdad que ha coincidido bastante con la entrada de juegos como el LoL, ¿no? Que han dado un impulso enorme y han tenido millones de jugadores y eso ya ha sido lo que nos ha ayudado. Pero en su momento, pues juegos como Counter-Strike eran accesibles y a su vez muy bonitos de ver o muy fáciles de entender a la hora de verlos, y aún así no faltaban, pues eso, ingredientes que estuvieran a la altura para que todo fuera un pack que realmente tuviera sentido. Claro, yo ahí en ese sentido creo que, o sea, siempre pienso que grandes fenómenos arrastran y crean otros grandes fenómenos. Y si os fijáis, por eso decía antes que cuando se empiezan los debates de los eSports, yo siempre me recuerdo, y además tú has vivido la misma industria que yo, la industria del videojuego. O sea, hace esta misma discusión que estamos teniendo con los eSports la teníamos no hace más de 10 años sobre el hecho de jugar a videojuegos. Entonces es que la gente que juega a videojuegos es gente muy rara, que vive en una habitación encerrados, solamente el hecho de jugar a videojuegos. De repente empieza a salir Brain Training, que es un juego para gente mayor, y de repente empieza a generar unas audiencias o unos consumidores a un sector que era el sector del videojuego. Entonces, si os fijáis, durante el tiempo que ha ido creciendo, o sea, el hecho de que los consumidores de videojuegos han crecido invariablemente a lo largo del tiempo. A mí esa sopa que dices tú, esa cantidad que se va generando ahí, es gente que de alguna manera, al ser sensible el videojuego ya es algo mainstream, ya no se... Es cool, no nos sorprende que haya anuncios de videojuegos en la tele y antes nos parecía para aplaudir, nos sentíamos muy orgullosos de pertenecer a esa pequeña industria. De repente, toda esa gente que ya juega videojuegos y que el videojuego lo entienden como un medio de consumo, son potenciales espectadores de videojuegos. Entonces, fijaos que ahora hablabais de que la mayoría de los jugadores de videojuegos son los espectadores de los eSports. Yo pienso que en el futuro habrá gente que juegue poco o muy poco a los videojuegos y sin embargo vea eSports. Porque alguien le explique, mira, esto va de que tienes aquí un nexo, tal, 4 cosas, como cuando vemos el fútbol americano, que en España nadie lo entiende, pero te sabes 4 reglas y la Super Bowl la vemos todos. O sea, ese es lo que creo que está empezando a pasar. Creo que hay fenómenos previos que tienen que suceder para que sucedan los siguientes. La discusión sobre el videojuego ya está 100% superada y es la que está empezando a generar el tsunami de lo que es las audiencias de los eSports. Yo creo que introduciendo un elemento más en esa sopa que dice Ana, hemos hablado de los free to play un poco como unos de los artífices o las palancas clave para multiplicar el número de personas que practican la competición y los eSports, pero para mí hay un elemento clave que tiene lugar además hace pocos años y es el que precisamente tiene que ver con el hecho de que ya haya gente viendo eSports y no juega al juego que está viendo, es la introducción de las grandes plataformas de distribución de contenido. Estamos hablando de Twitch, estamos hablando de Zoo, Hitbox, YouTube, etcétera. Esas plataformas que te permiten multiplicar de forma exponencial el alcance de esa competición que antes solo tenía lugar en un sitio físico y nadie más veía, de la noche a la mañana lo ven miles de personas, al principio cientos, luego miles, cientos de miles y ahora estamos hablando de millones. Yo creo que es ese fenómeno combinado
a nivel del tema de free to play también con la participación, el que nos permite multiplicar la audiencia, y ahora mismo los datos dicen que un porcentaje muy importante de la gente que consume contenidos de eSports no juega, igual que te ves un Madrid-Barça y no juegas al fútbol, que es lo que comentaba antes Santi, ¿no? Para mí, yo destacaría fundamentalmente esos dos grandes elementos, ¿no? Dentro de lo que es el efecto multiplicador. Y de hecho, aporto una cosa más, y además voy a parafrasear a nuestro amigo Gonzalo Suárez, que es que el videojuego es un monstruo increíblemente capaz de adaptarse a las circunstancias. O sea, el videojuego, de hecho, los eSports, el free to play, que viene, todo tiene conectando los puntos hacia atrás, el videojuego viene de una crisis que no han sido capaces o que están empezando a superar de alguna manera otras industrias de entretenimiento, que era la piratería. De la piratería empieza a llegar la distribución digital, gracias a Internet, como hablábamos antes. De la distribución digital empieza a aparecer el modelo free to play, y el videojuego tiene esa capacidad que ninguna otra industria del entretenimiento ha tenido históricamente de adaptarse. Entonces, claro, cuando ves cómo el videojuego como producto ha generado industrias reponiéndose de amenazas, ves que la capacidad de lo que es la expectativa de los eSports frente a otras formas de entretenimiento, de show, dices, es que esto tiene una pinta de que va a ser masivo, o sea, masivo. Sí, volviendo un poco también a lo que estabas comentando tú sobre el debate, vamos a poner otra vez aquí un poco de salsa al debate sobre el deporte, eSports y deporte. ¿Vosotros cuáles pensáis que son los elementos que identifican, que nos permiten concluir que los eSports es un deporte? O sea, ¿qué es lo que detectáis y decís, oye, mira, esto es un deporte por esto o por esto? Hablamos de valores, hablamos de... Yo es que personalmente creo que de forma natural los eSports han adaptado bastante lo que han visto quizá en el deporte. Entonces, eso de alguna manera ha ayudado también a que las marcas entiendan un poco los eSports, ¿no? Pues como se parece al deporte, ya pillo de qué va esto. Y considero que está muy bien que los eSports sumen conocimiento del deporte tradicional, porque ya son muchos años por delante y muchas cosas que podemos, yo creo, adoptar, y al revés. Porque yo creo que justamente los eSports tienen la capacidad y la posibilidad de crear su entorno y a su manera. Es decir, no nos tenemos que ceñir a lo que el deporte ha hecho. Estamos hablando de que se pueden hacer 1.000.000 de cosas más que igual nadie ha pensado todavía. A día de hoy está claro que hay muchas cosas que nos unen. Y yo lo veo desde el día 1 en el que empecé y en el que nadie me dijo que eso iba a ser un deporte electrónico, ¿no? Pero sí que yo tenía un horario, yo tenía unas prioridades, pues tenía que dejar otras cosas por hacer X, por jugar, básicamente. O sea, estabas hablando de una disciplina Exacto, a la hora de entrenar, a la hora de competir. Era importante tener disciplina si tú querías resultados. No puedes levantarte y decir, venga, voy a ganar un torneo. No. Tiene que haber un proceso previo de días, semanas, años para conseguir, a lo mejor en 4 o 5 años, ¡pam!, me marco un top 3 en el mundo, y eso no pasa de un día para otro. Al final, si quieres concretarlo, también es un tema de valores, ¿no? Una cuestión de, quieras que no, disciplina personal, desarrollo personal también, compaginar tiempo con otras cosas. Hablamos de jugadores en formación que estudian mientras se forman como jugador, que eso puede pasar en el deporte tradicional perfectamente. Y quieras que no, evidentemente el factor físico es muy distinto, porque vamos, es impepinable, con la gran mayoría, por lo menos deporte tradicional en España, ¿no? Si hablamos del curling, me puedes decir, bueno, curling al final... Es muy distinto hasta ahora, porque ahora sí que se empieza a introducir toda la parte, se está dando valor a toda la parte física, pues que una persona que está sentada muchas horas realmente necesita que las articulaciones estén engrasadas, ¿no? Hay un, no sé si símil como tal, porque habría que ver cada articulación en cada caso, pero por ejemplo a los motociclistas les pasa muchísimo el tema de las muñecas sobre el antebrazo, y eso ahora mismo en los eSports es un elemento diario. Hay un montón de jugadores que tienen problemas de muñeca, tienen que usar ciertos ejercicios. ¿A ti te pasa? Y a mí me pasó que mi forma de jugar lo que hizo fue que se me abriera un poco la muñeca, y entonces pues cambié mi forma de jugar. Pero sí que empecé a usar muchísimas muñequeras, pues como el tenis, ¿no? Todas las que tenía del tenis las pasé a usar con los videojuegos. Sí, de hecho, a la hora de pensar en máximo rendimiento es obvio pensar que una preparación física adecuada, aunque no tengas un consumo físico grande, es bueno por eso mismo. Y de nuevo surgen industrias alrededor de esto para que pues la ergonomía, que conocemos gente del mundo de eSport que está trabajando en crear teclados para jugadores gamers, ese tipo de cosas. También es obvio pensar que si comes y te nutres bien, pues tendrás un rendimiento diferente al que si lo haces de forma descuidada. O sea que, obviamente, como hablaba antes, esto es talento que se rodea de esfuerzo, de dedicación, de compromiso, y luego hay un tema de competición y de tratar de demostrar a todo el mundo entero que es el mejor. Pues si eso no es deporte, pues me digan qué es.
Bueno, yo creo que aquí hay quórum absoluto. Realmente, donde no vamos a discutir es en esto, yo creo. Pero sí, la verdad es que todavía hay mucho que hacer. Yo creo que hay una tarea de evangelizadora muy importante en todos los aspectos relativos a los deportes electrónicos. Y yo creo que bueno, este tipo de eventos nos ayudan mucho a bajar a la calle todo eso. Yo no sé, Óscar, cómo vamos de tiempo. Si... Pensando algunas personas que les apetecía hacer alguna pregunta. Además, Vale. Vamos a, si os Abrimos parece, ronda. Vale. hacer una pequeña ronda. Perfecto. Y me gustaría pedirle a Fernando, ya que está aquí, que nos hable un poco de la última parte, aunque sea un ratillo, del tema de Sport Mobile. Lo hacemos rápidamente. No, después de las preguntas tienes tiempo tú para acabar el evento. Okay. Había pedidas aquí una que por mensajes ya me han llegado varias. Había una aquí, otra aquí. Sí. Vale. Me presento, soy Benjamín Rosa de Sonared.com. Quisiera hacer una pregunta. ¿Crees que hay un riesgo en el tema de los eSports, tipo que se pueda producir una burbuja o que haya planes de inversión que luego no funcionen? Por ejemplo, recuerdo que, si no estoy equivocado, Microsoft intentó hacer recientemente un torneo de Halo con $1 millón en premios, pero fue muy poco conseguido. Es decir, hay mucho riesgo en esto de los eSports porque hay mucha gente que quiere meterse, igual lo ve como una mina, pero hay que saber, igual habría que saber invertir y en qué. ¿A quién quieres dirigir la pregunta en particular? Principalmente a Fernando Piquer. Bueno, yo creo que como todas las nuevas industrias, la gente entra, mira, prueba, unos toman riesgos calculados, otros se pasan de frenada. O sea, creo que esto lo hemos vivido en todas las industrias. Hay gente que intenta llegar, ir más rápido que nadie y tomar, y sin conocer exactamente el entorno, pues bueno, pues al final parte de la naturaleza de las nuevas industrias va un poco de eso. O sea, si hace unos años empezamos a hablar de que hay un negocio que consiste en que compartes tu coche para que la gente vaya de viaje contigo y te paguen por hacer eso, pues a lo mejor hay uno que dice, ¿tú eres tonto o qué pasa? Te estás pasando frenada, y sin embargo luego se demuestra que funciona. O sea, hay una parte aquí que obviamente, pues bueno, hay gente que piensa en modelos dentro de la industria pues más sostenibles, más acordes con lo que es la industria, y hay otros que, por ejemplo, bueno, pues ejemplo de monto un torneo, meto 10 millones de euros y entonces pues ya he conseguido hacer un torneo fenomenal. Bueno, pues no siempre funciona, y ese tipo de cosas también el tiempo irá diciendo, sobre todo en un entorno que, como hemos hablado antes, es súper cambiante. Hablabas tú específicamente de la gente que sigue a los jugadores o al club. Claro. Dices, bueno, hasta ahora siguen a los jugadores, pero ¿qué pasa si montas un club de forma sostenible, donde empiezas a generar la cultura de club, ese tipo de cosas? Pues a lo mejor la gente empieza a vincularse al club, donde empiezas a ser jugador de franquicia. O sea, hay una serie de cosas que hace un año, y yo llevo poco tiempo aquí, pero hace un año y medio no tenía nada que ver cuando llegué a este entorno a lo que es ahora. Vamos, no me quiero imaginar hace 17. Sí, yo anotaría un aspecto más sobre este tema, y es que es muy tentador entrar en un mercado que está en expansión, que las señales que envía son muy bonitas y la expectativa de generar un revenue, un retorno, son importantes. Y dices, bueno, pues yo con dinero voy para adelante y seguro que me sale bien, ¿no? En un ecosistema como los eSports es muy, muy importante estar muy cerca de la comunidad. Cuando hablo de comunidad, hablo de la gente que vive esto día a día, hablo de la gente que debate sobre los eSports, hablo de la gente que juega, la gente que lo ve a diario. Hay que tener un conocimiento lo más profundo posible de eso, tener un compromiso de desarrollar esa comunidad, y yo creo que eso, estar muy pegado a ese día a día, te ayuda a poder tomar decisiones mucho más informadas. En algunos casos no tienes que venir con 10 millones, a veces las cosas bien hechas poco a poco tienen mucho más recorrido y escalan mejor, pero creo que ese es el error que en eSports podemos llegar a cometer, precipitarnos en eso sin tener bien cogido el pulso a la esencia, ¿no?, de los deportes electrónicos, la comunidad. Teníamos una última pregunta y ya sé que no da espacio para más. Hola, buenas. Soy Juan Ramón Torregrosa. Bueno, quería agradeceros primero que estuvieseis aquí y aprovechaba también un poco para hacer esta reflexión que habíais hecho acerca de cómo ha crecido todo esto, ¿no? Yo en la propuesta del free-to-playing estoy en parte de acuerdo, pero creo que, como ha reflexionado Fernando, le sentó súper bien la crisis al sector del videojuego, en el sentido en el que la gente empezó a jugar más en sus casas y empezó a entender o empezó a recordar que jugaba.
Y eso creo que ha sido un boom, que por ejemplo en PlayStation 4 pues han sustituido el botón de Select por Share, porque han entendido que a la gente le interesa comunicarse cómo juegan entre sí, ¿no? O cómo, quién juega mejor que quién. Y en esta línea pensaba un poco también haceros esta pregunta. Siempre veo un boom evidente porque hay más flexibilidad tanto en componentes como en disciplinas de juego compartida en el tema del PC gaming. Pero, ¿cómo veis esto en el sentido? Porque he visto antes reflejado en una de las slides al Super Smash Bros., que es franquicia Nintendo, y Nintendo es consola. ¿Cómo veis el eSports enfocado al tema del sector de videoconsolas? Que quizás a veces es un poco más hermético o a lo mejor consta de unas IPs y unas licencias que cuestan más a lo mejor trabajar. Eso es un poco mi opinión desde fuera. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Quién se atreve? Muy rápidamente, ahora voy a hablar de Parque Jurásico. Como dice, la naturaleza se abre camino, ¿no? Que dicen en la película. En los videojuegos pasa igual. O sea, al final, nosotros tenemos un equipo de Call of Duty que juegan en consola. Ahora hay un debate con el desarrollo de los videojuegos de quiero hacer el próximo eSports. Y dices, vamos a ver, ¿quién elige qué es el eSport? ¿El diseñador del videojuego o la audiencia? ¿O el que juega los videojuegos? Efectivamente, yo creo que igual que hablabas del botón de share, ahora que yo creo que todos empiezan a tomar conciencia de que ya no haces juegos solamente para que los jueguen, sino para que la gente los vea jugar. Creo que el PC Gaming siempre ha sido más avanzado en eso, básicamente porque la plataforma era mucho más abierta y yo creo que las plataformas más cerradas pues están tomando conciencia de eso y es algo que irá evolucionando. Dicho esto, nosotros estaba viendo una discusión otro día con mi amigo Lego por Twitter, somos esclavos de las audiencias. O sea, dices, montas equipos por la moda, dices, pues evidentemente sí. O sea, puedo montar algún equipo que no tenga mucha audiencia, pero realmente eSports es gente viendo a jugar a otros. Entonces, pues tener 1, 2, 7, 8 y de hecho, pues al final vas viendo un poco lo que quiere la gente, cómo va evolucionando e intentas estar ahí. Bueno, iba a contestarle. Hablabas de que en el fenómeno consola, digamos, es mucho más restrictivo. Bueno, yo cuando estaba en SL, por ejemplo, en Xbox había estaba la plataforma integrada dentro de la propia consola. Entonces, dentro de la propia web, tú puedes mirar juegos, evidentemente hay títulos como Project Cars, Evolve en su día, Destiny, que tú miras, vale, el concepto de eSport a lo mejor no es evidentemente, juego masivo número 1, pero había categorías de PC, de consolas, y de hecho muchas consolas ganaban en jugadores al PC, como puede ser el FIFA, por ejemplo, ¿no? Que evidentemente es más restrictivo porque al final el publisher también tiene un componente importante y no es tan accesible, sí, pero luego, por ejemplo, tienes Evo, que hablabas de Super Smash Bros., tienes Guilty Gear, que no lo ve nadie, y a lo mejor tiene 200.000 viewers concurrentes en Twitch, y es el evento de fighting del año. Quizá seamos muy tiquismiquis con el tema PC, y yo creo que nos podemos incluir todos, pero también hay que abrir un poco el paso a las consolas viendo que existen títulos y existen oportunidades por ahí. Bueno, yo por finalizar me gustaría apuntar una cosa. O sea, los eSports no solo es la gente que lo ve, es la gente que lo juega, es la comunidad que lo vive y lo respira. Y ahí, en tanto en cuanto las consolas o otras plataformas como el móvil sean capaces de diseñar una experiencia de eSports similar a la que tenemos en PC, porque para la audiencia a lo mejor, haciendo un poco retrospectiva, los eSports han nacido y se han desarrollado en torno al PC como plataforma principal, pero si somos capaces, tanto a nivel de desarrollo como de integración en hardware, de desarrollar una experiencia de eSport auténticamente competitiva y verdaderamente del agrado de la comunidad no tiene prejuicios con las plataformas. Y ahora mismo pues despunta mucho Clash Royale en mobile o Hearthstone también en mobile, y en consola pues Call of Duty, por ejemplo, es un juego, es un eSport totalmente reconocido y totalmente aceptado e integrado, igual que otros juegos como Rocket League, etcétera, ¿no? O sea, que no va tanto en cuanto a la plataforma, sino a ser capaz de replicar una experiencia de eSport. Y si tú das con la tecla, la plataforma no es tan relevante. Chicos, hay más oportunidades para preguntas. Lo siento muchísimo, pero hay networking, que no se os olvide. O sea, gracias también a Fundación tenemos aquí un picoteo, hay espacio para hablar, somos pocos, tenemos tiempo. No os agobiáis con las preguntas, que hay espacio. Agradeceros un montón la presencia en esta mesa redonda. La seguimos adelante, pero sí que el poco tiempo que nos queda, sí que le quería pedir a Fernando, que tiene una primicia de contarnos y un poco espacio para acabar la jornada de hoy, contarnos. Pues para ir rápido, me ha venido genial además la última pregunta, porque os voy a enseñar el club en acción. Sí. Entonces, como parte de un anuncio que queremos hacer aquí hoy de nuestro club, justamente en cómo nos vamos adaptando un poco a cómo va funcionando las audiencias y eso. Entonces, me gustaría
que Jorge Sainz, que es el manager general de Movistar Riders, nos cuente un poco lo que queremos anunciar aquí hoy. Un placer poder contar aquí lo que estamos haciendo. Y bueno, la última pregunta, como ha dicho Fernando, ha venido fantásticamente. Los eSports están en continuo cambio, estamos en continuo crecimiento y algo que se está viendo muy claramente es que el dispositivo móvil cada vez entra con más fuerza. Si te fijas en datos, los jugadores que hay de dispositivo móvil cada vez son más y son miles y miles de personas que juegan desde cualquier lugar, como ha dicho Santi. Y también yo creo que se está enfocando mucho ya a la versatilidad del juego. Tú te echas una partida de Clash Royale en solo 3-4 minutos y puedes estar jugando pues mientras estás en el tren, mientras estás en el metro. Se está expandiendo a la comunidad muy rápido y se está convirtiendo en un eSport muy rápido, y de ahí que nosotros pues hayamos detectado la necesidad de entrar en este eSport y darle crecimiento, poder darle alas para que siga creciendo, porque creemos que tiene mucho potencial. Y para ello me gustaría presentar al que va a ser nuestro capitán de Clash Royale en Movistar Riders. Seo, por favor, si puedes venir. Buenas. Y nada, Seo os va a explicar pues lo que hemos pensado dentro de Movistar Riders para organizar a nuestro equipo y cómo pensamos hacerlo. Vale, perfecto. Pues como bien decía mi compañero, en el mundo de los eSports pues parece que todo se está yendo un poco hacia el lado de la versatilidad, porque claro, en Clash Royale en 3 minutos te echas una partida. Y bueno, en el proyecto de Movistar Riders pues contamos con la colaboración pues de uno de los clanes más importantes de Clash Royale a nivel nacional, que es Caldo Galego. Y bueno, ya tenemos pues una plantilla con al menos entre 3 y 5 organizadores, y ya hemos pasado pues hace un mes teníamos como a 300 personas y ahora mismo ya podemos decir que tenemos a más de 500 bajo nuestro mando, ¿no? Y si alguien tiene alguna pregunta sobre los eSports y los dispositivos móviles, pues estaría encantado de responderla. Yo hacer un pequeño apunte. Seo es una celebridad dentro del mundo del Clash Royale en España. Bueno. Tiene más de 700.000 suscriptores en YouTube. Y bueno, cuando vimos el tema de la oportunidad de hacer un equipo de Clash Royale, nos fuimos para adelante y nos fascinó lo que está contando Seo ahora, que es tenemos alrededor del equipo una cantera de más de 500 personas ya. De más de 500 personas, lo que nos gusta decir que Movistar Riders bebe caldo galego, que es exacto. Así que, y bueno, pues nada, ahora tenéis la oportunidad en el networking de conocerlo un poco más y nada, y muchas gracias a todos por estar aquí. Ya te dejo señor, así se despide el evento. Joder, muy bien. Pues nada, chicos, esto no empieza, la partida empieza ahora. Estamos ahí en el networking. Muchas gracias a todos por venir y nada, es el siguiente paso a la siguiente nivel. Pasamos de nivel y pasamos a otro nivel. Muchas gracias a todos. Crack.